Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles. Al parecer teníamos algunos problemillas con el sonido. Antes de seguir con la presentación de mis compañeros, del maestro Bolaños y de nuestro invitado Balú, si nos pueden ir poniendo en los comentarios en la transmisión en vivo en Facebook, quienes nos están sintonizando, si ahora sí se escucha, si no, para no repetir nuevamente la presentación, si por ahí nos pueden dar señal de que ya se escucha, de que ya tenemos audio, sonido en la transmisión. La cara de Luis Bolaños. Estoy esperando el comentario. Y no. Pues aprovecho para saludarte nuevamente, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, hermano, pues feliz aquí. Ya, Gracias. ya se escucha, Ya se perfecto. escucha. Perfecto, Ya bueno. estamos bien, 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 hermano, feliz ya en esta toma 2. Pero sí, felices de estar aquí en un programa de semblanzas deportivas. Y pues con estos programas de casa y en estas semblanzas jóvenes, decíamos sin que nadie nos escuchara, pero en estas semblanzas jóvenes, la verdad es que pues dan mucho, ¿no? Y nos ayudan a ver hacia dónde se perfila el futuro, hermano. Y decíamos, no nos escucharon en la presentación anterior, que como se lo dijo Lucero Mijares, hasta que se nos hizo Jaimito, hasta que se nos hizo el poder tenerte de invitado, no queríamos que se terminara este año sin que tuviéramos la posibilidad de charlar contigo. Decía yo que me sentía muy raro de decirte Jaime Espinosa Millán, porque para todo mundo aquí en el ámbito del deporte universitario, en especial el del fútbol, pues eres Balú, mejor conocido como Balú. Así es que, mi estimado Balú, bienvenido nuevamente y nos da mucho gusto recibirte aquí en Semblanzas Deportivas. ¿Cómo estás? Mu- Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo de nuevo a ti y a Luis. Bien, gracias. Feliz de estar ahora sí aquí, que habíamos estado tratando de llevar a cabo el programa, pero por tiempos no se nos da, pero ya, por fin estamos aquí y ahora sí se nos escucha. Perfecto. Ahora sí con audio. Pues decíamos que para ya no perder más tiempo, entramos en materia y como es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, ¿dónde y cuándo nace Balú? Bueno, yo nazco el 18 de julio de 1997 en Cuernavaca, Morelos, eh, bajo el nombre de Jaime Espinosa con el seudónimo ya directo de Balú y que es, bueno, lo que planteamos ahorita antes de que tuviéramos el corte, ¿no? Más que apodo, es básicamente un nombre. Yo soy Jaime Espinosa por tradición, porque mi papá es Jaime Espinosa y mi abuelo es Jaime Espinosa y así es la tradición, pero de justo desde antes de nacer yo ya era Balú. Todo el mundo me ha conocido siempre como Balú. Qué chulada. Entonces, para todos los que me conocen, toda la gente con la que he convivido, soy Balú y muchas veces pasa justo esto, ¿no? Que dices que cuando mencionan a Jaime Espinosa, nadie sabe de quién se habla y yo de niño tampoco sabía a quién se referían cuando decían Jaime Espinosa, que sí ese quién es, ¿no? Yo soy Balú. Oye, a ver, cuéntanos entonces, porque ya son muchas cosas, que tengo muchos años de conocerte, pero estoy descubriendo esta noche muchas cosas. La primera, que eres paisano, porque también eres nacido en Cuernavaca, morelenses los dos, y bueno, pues se me hace muy curioso que después de tantos años esté descubriendo esto, y lo cual hará que esta charla, cuando hagamos referencia a lugares del pasado, pues van a ser muy comunes o conocidos Muy para mí, común. seguramente. Ese es por un lado. Y por la otra, bueno, ya nos dices que eres la tercera generación que lleva el nombre de Jaime Espinosa, tu abuelo, tu papá, tú, y seguramente ya también tienes ya te la sentenciaron de que si Sí. llegas a tener un hijo varón, pues también se tendrá que llamar Jaime Espinosa. Pues, pues no es sentencia, pero yo le paso la maldición. Pero Que sufra lo mismo que yo. me gustaría saber entonces cómo es que desde antes de nacer ya tenías el sobrenombre de Balú. ¿Por qué? Bueno, esa fue decisión de mi papá. Él quería que mi personalidad fuera parecida al oso Balú de la película del libro de la selva. Que fuera Ok. fiestero, que fuera desinhibido, ¿no? Toda esta forma de ser del oso muy relajada, muy natural, muy búscalo. Y es que viene el apodo y bueno, pues, tío, justo antes de nacer yo ya era Balú y, ¿no? Inclusive dicen, cuando iban a ser, ¿cuándo van a ser Balú? ¿Cuándo va, todo ya era Balú, ¿no? Entonces, Sí. realmente el Jaime Espinosa es una formalidad, pero
pues sí, es Balú desde antes de la cuna. Y sí, Jaime Espinosa más que nada es una mera formalidad. Muy bien. Pues con este antecedente y conociendo esto, yo pensé que el Balú había sido quizás adquirido en algún momento de tu trayectoria escolar en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pero bueno, fue desde antes de nacer, ya traía ese sello de garantía y ya nos explicó el por qué. Y me parece que fue muy atinado la visión de tu papá con ese sobrenombre, porque así es como realmente te conocemos no solo por el sobrenombre, sino por lo que significa, por lo que implica y ese aire de libertad, que no de libertinaje que te caracteriza. Mi estimado Balú, entonces, ¿dónde fueron tus primeros pasos allá en Cuernavaca? ¿A qué escuela primaria fuiste? Bueno, yo inicio la primaria en colegio, se llama Colegio Freinet, Colegio Freinet de Cuernavaca. Ahí hago los primeros 2 años de primaria. Posteriormente voy a otras dos escuelas, un colegio llamado Xochicalco, que fue eh, una especie de colegio clandestino al que asistí, y que alterné con otro colegio que se llama Escuela Interactiva Mexicana. Vuelvo al Xochicalco y en la secundaria paso al CUADEM No, no de te nos Cuernavaca. vayas tan rápido Ok, sí, más como despacio. más despacito. En esa época de la primaria, tanto en el Freinet como en Xochicalco y recuérdame el nombre del otro, Xochicalco Interactiva. 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 Este, ya nada más ahorita que dijo esto de escuela clandestina, dije, pues iba con Mowgli o con, este, ¿cómo era el niño Balú en esos primeros años? Vamos a tomar de referencia hasta el sexto de primaria, tanto en la parte académica, en las escuelas en las que te tocó estar en la primaria, como si a temprana edad tuviste contacto con la práctica de algún deporte. El fútbol es lo que te concierne, pero si desde pequeña, de temprana edad tuviste contacto con el fútbol o incluso si llegaste a practicar algún otro deporte. Sí, bueno, en la parte académica, lo que más rescato de todos esos años es que estas tres escuelas compartían el enfoque de ser colegios, escuelas activas, de educación alternativa, Freinet bueno, las tres realmente con enfoque Freinet. Entonces son un espacio donde yo crezco justo de esta manera, ¿no? Y acompañado al nombre, de manera muy libre. Me desarrollaron mucho personalidad, ser desinhibido, hablar, ¿no? Toda esta parte. Yo era un niño que traía la pila al 100 todo el tiempo, ¿no? O sea, yo hablaba pues, hasta por los codos, corría por todos lados, jugaba todo. Y en relación al deporte, yo llego a la conclusión de que soy un error estadístico bastante grave en mi familia, porque realmente, tanto de la parte de mi mamá como de mi papá, no hay una parte pambolera como la que yo saqué, ¿no? Si por mi papá hubiera sido, yo hubiera sido músico, lo cual hasta fechas lo sigo llevando a cabo. Sí, sí. Pero a los 3 años, yo hice un berrinche porque yo quería jugar fútbol, ¿no? Y nunca en mi vida a los 3 años, nada de tiempo, me habían llevado a jugar fútbol mis papás. Entonces, justo desde el preescolar, donde empiezo a practicar fútbol, me inscribieron en una escuela de Pachuca que había cerca de la casa. Y bueno, iba con la expectativa de que no iba a aguantar ni 10 minutos, ¿no? Y la sorpresa para todos es que aguanto el entrenamiento con niños 4 años más grandes que yo, 4 o 3 años más grandes que yo, o sea, una pirinolita al lado de todos, y salgo y bueno, pues ¿cuándo es el partido, no? ¿De qué voy a jugar? Y es ahí que no lo dejo. O sea, el fútbol ha sido parte de mi vida desde antes de que tenga uso de razón, porque yo no me acuerdo de eso, ¿no? Hay fotos, Amor a la primera hay- patada. ¿Y por qué, claro, a qué atribuyes que te haya gustado el fútbol sin que en casa hubiera no tengo ni alguna idea. influencia? No tengo idea, yo que estoy demasiado loco porque sí, mi papá veía fútbol, veíamos fútbol, mi papá le va al Cruz Azul y bueno, ¿no? Yo por herencia tenía que haber ido al Cruz Azul. La familia de mi mamá es de Hidalgo, entonces a la primera oportunidad me llevaron al 10 de diciembre, de muy chico fui a Ciudad Cooperativa
¿no? Tenía playas de Cruz Azul y ese es otro error estadístico grave porque de ninguna forma me es inculcado que yo sea Puma y un día, cuenta la historia, muy pequeño, igual yo no me acuerdo, que pasamos por aquí por Insurgentes, ¿no? Vi el Olímpico, vi Rectoría y que le digo, papá, ¿y qué es esto? No, pues aquí juegan los Pumas. Ah, pues ya está, yo le voy a los Pumas. Está padre este lugar y ahí es como me hago Puma, como me hago pambolero, tú, o sea, de la nada, pues, o sea, de nacimiento, ¿no? Y no hay una explicación típica, por así decirlo, de que mi familia se dedicaba o le gustaba mucho y yo, y yo caí en eso, ¿no? Yo fui ahí como un tipo de oveja negra. Y te digo, o sea, desde los 3 años jugué fútbol y no lo dejé hasta, bueno, hasta ahora que acabé mi temporada en repre, que es cuando dejo de jugar de forma, Formal, formal, por así decirlo, digamos. ¿no? Sí, 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 con entrenamientos, con torneos en forma, todo ¿Cuánto tiempo esto. estuviste con este equipo filial de Pachuca en Cuernavaca? Y me parece que fueron como 2 años a lo más, no recuerdo muy bien, fue un tiempo breve. Salgo de ahí, entre otras cosas, porque no jugaba tanto, ¿no? Se me metían así de 5 minutos. Y de ahí salto a otra escuela en la que duré muchos años, Pumas Morelos, de César Flores. Llego igual con 4 años y a jugar con niños más grandes, pero ahí sí hay otra forma de llevar a cabo los equipos que a mis papás les gusta y estuve ahí hasta los 14 15 años más o menos. ¿Dónde era esa escuela? Antes se ubicaba en Jutepec, para los que conozcan, Ok, para los que son de allá, en el Parque Vial, ahí ya. en el Parque Vial que conecta Jutepec con Cuernavaca. Ahí había el campo. Después se mudaron a una cancha dentro del fraccionamiento Sumilla, y que fue ahí hasta donde yo participé en esa escuela. El Parvial es esto que está cerca como referencia la ex hacienda de Cortés, ¿no? Ándale, es esa avenida que conecta la hacienda justamente y que llega hasta el centro de Jutepec. Sí, 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 sí. Más o menos a la altura bueno, para los que conozcan, a la altura de donde está la desviación hacia el recinto ferial, más o menos a esa altura estaba el Ok, campo. ok, muy bien. Ya. De César Flores, dices, ¿es el hermano de Luis Flores? Sí, es de la familia Ok. Flores, que son los hermanos Luis, César, Y Nacho, en paz Nacho y descanse. Lorenzo, y que en paz descanse, sí, sí. Ok, muy bien. No, esa fue, porque creo que también por ahí era, años después, la escuela de uno de los picolines era también por ahí. No estoy seguro, pero la que sí estaba muy cerca era la escuela de Gerardo Galindo, del Jerry, que inicia más o menos cuando ganan el bicampeonato con Pumas. Ya, Arman un curso de verano. Yo participé en ese curso de verano y creo que la escuela se quedó por ahí. ya. Pero, y justamente de los picolines, digo, un poco adelantándome, pero más o menos en esas épocas, recalcar que el papá de los picolines me entrenó. Yo ya Ay, siendo portero, ¿cómo se llama? Ay, lo híjole, no conozco, recuerdo, se me fue su nombre, pero sí, 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 lo pero sí, sí conozco. me entrenó alrededor de un Un, año. un Estuvo tipazo. trabajando con los porteros ahí en la escuela de César Ya. y sí, fue mi entrenador y sí, un tipazo, muy, muy buena Otro persona. paisano, hiciste mención, el buen Jerry Galindo, Sí. y Gerardo, fíjate que, digo, no, nada más como para aderezar un poco, y lo traigo a cuenta por lo que me decías de que tu mamá trabajaba en el IMTA, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que está en el camino de Boulevard Cuauhnáhuac hacia el Cañón de Lobos, y es como la Ujú. libre, digamos, para ir hacia Cuautla, Yautepec, Tepoztlán, Jutepec, Cuautla, Jutepec, Yautepec, Tepoztlán, Cuautla, ¿no? Sí, Cocoyoc, incluso. Eh, eh, ¿Te acuerdas dónde estaban estos terrenos enormes muy enfrente del IMTA, me parece, de la Nissan? sí. Y que ahí muchos años había también campos de fútbol donde estaban todos los vehículos de la armadora de ahí de Civac. de Cibac. Justamente, Y bueno, perdón que te interrumpa, justo de esos campos que mencionas, hace muchos años cuando Nissan era patrocinador de la Copa Sudamericana y los equipos mexicanos jugaban en Sudamericana, que fue el caso de Pumas que llegó a la final, sí, los equipos entrenaban en esos campos. O sea, ahí llegó a sí, entrenar
Digo, así de los que me acuerdo, Vélez Sarsfield, creo que llegó a entrenar Boca Juniors ahí, en esos Mira, campos. Sí, eran hitos, ¿no? Que llegaran equipos así a Morelos y que eran justamente enfrente del IMTA. Entonces, enfrente mi del mamá IMTA y había no sé si era farmacéutica o de laboratorios farmacéuticos, digamos que sí, enfrente, no me acuerdo ahorita el un nombre, poco más pero adelante, sí, se me fue el nombre sí. también, pero... Y estaban estos campos que eran conocidos como los de la Nissan. Y Ujú, bueno, era común ver también cualquier cantidad de estaquitas y de vehículos ahí estacionados sí, que salían de la armadora de ahí de Civac, que ahora tristemente ya cerró, ¿no? que ya Ahora anunció que tristemente sí, que se que ya van. anunció que se cierra. Pero bueno, eh, em, ahora sí vámonos a la secundaria. Ahora sí. Tan, tan, tan. En la secundaria, pues bueno, ¿Dónde la hiciste y cómo era en la secundaria que implica el ingreso a la adolescencia? Entonces, ¿cómo era el chavito, el adolescente Balú en esta etapa, tanto en la escuela como en esta parte deportiva que ya nos queda claro el fútbol era desde ahí? sí, bueno, pues ahí para muchos que pensarán, que me conocen, pensarán que ahí me hice el punk y los peinados que tanto me caracterizaron a lo largo digo, para los que me conocieron en Repre, ¿no? La Moicana y todo eso, ¿no? Eso empezó desde muy pequeño. Como dije, mi papá quería que yo fuera músico. Mira, un pequeño paréntesis. Y desde pequeño tengo esta onda, ¿no? De la moicana punk. Y en la secundaria es cuando más me empiezo a identificar con ese tipo de música, de vestimenta. Entonces me empecé a volver como el personaje raro en las canchas, ¿no? Yo jugué desde pequeño y bueno, en la misma liga, Cuernavaca, que es una ciudad muy pequeña, ¿no? Todos nos conocíamos, jugábamos año con año contra las mismas escuelas o los niños saltaban de una escuela a otra y era como el rarito, ¿no? Todo el mundo me veía, ¿no? Con los pelos parados, a veces me los pintaba, este... Y ahí como que se delimitó más ese personaje dentro de la cancha, ¿no? En la secundaria estudio 2 años en el Xochicalco, en esta escuela que mencioné que era como clandestina. Y, y después paso al CUADEM, que es un colegio que está ahí en la entrada, si vienen de la Ciudad de México, en la entrada de la Paloma de la Paz, ahí luego está el colegio. Ya empiezo la adolescencia, bueno, tengo ahí un punto de quiebre bastante importante. Yo para esas fechas ya soy portero, yo empiezo a ser portero como a los 7 8 años. Entonces ya para la secundaria ya soy portero de muchos años, pero da la cuestión que pasamos a la cancha grande, ¿no? Yo de niño jugaba en canchas como tipo fútbol 7, ¿no? Con Sí, porterías un poco más reducidas. Y paso a las canchas grandes y hay un punto de quiebre importante en toda mi historia futbolística porque yo todavía no crecía. Hoy por hoy mido 1,85. Para la media soy alto, pero en ese entonces no crecía. Todos mis compañeros dieron el estirón. Hay algunas fotos de algunos juegos donde están todos pues, a este nivel y el portero acá abajo, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Yo me quedaba abajo. Entonces fueron años muy difíciles justo por esto, ¿no? Porque todo me quedaba grande, ¿verdad? La cancha me quedaba gigante, la portería me quedaba gigante. Y sí fue un periodo medio complicado que era y eso ahora que soy entrenador lo entiendo, ¿no? Me metían goles de todos lados, ¿no? O sea, era el típico que si me tiraban de media cancha, es un globo, entrabas y iba de media portería para arriba, era gol seguro, ¿no? ok. Entonces fue una época complicada en ese sentido, ¿no? Haciendo un poco de retrospección. Ya más o menos para llegando a tercera secundaria empiezo a emparejar a mis compañeros, empiezo este proceso de crecimiento y ya se empieza a nivelar y a normalizar mi juego, por así decirlo. Oye, ¿y cómo fue para ti el cambio de este sistema que habías llevado desde la primaria tipo Freinet, incluso hasta los primeros 2 años de secundaria, el pasar al Cuadem que no tenía ese sistema, supongo? Esas preguntas para mi papá más que para mí. Tiro por viajes, Ya, le hablaba. cuéntenos. Sí, bueno, digo, yo estaba acostumbrado a hacer lo que quería, ¿no? Digo, hasta cierto punto en buen sentido. Sí, Sí fue también un año de mucho enfrentarme. Escogí esa escuela porque me gustó y porque una prima que era muy al estilo mío había estudiado ahí y también la lógica fue, bueno, si la aguantaron a ella, pues puedo yo caer ahí, ¿no? ok. Entonces,
caigo ahí, pero sí hay mucho, mucho roce con los maestros. Justo el tipo de educación, de trato entre maestros y estudiantes es de una escuela tradicional a la cual yo no estaba acostumbrado ni en lo más mínimo. Y entonces sí se vuelve un conflicto medio complejo porque creo que no lo mencioné, pero yo hasta la secundaria, después también, pero no tanto, fui muy buen estudiante, con muy buenas calificaciones y eso me daba para ir a los concursos. Llegué a ir a concursos de matemáticas, de historia, de inglés y ya. Entonces, fue muy singulares esos años, sobre todo tercero de secundaria, porque por una parte estaba el niño rebelde que no se dejaba, que se le ponía al tú por tú a los maestros, ¿no? Que siempre estaba cuestionando, que siempre estaba, cualquier revuelta estudiantil, ahí andaba yo, ¿no? Al frente. Y eso a los maestros les molestaba, pero también estaba la parte del estudiante que correspondía académicamente, ¿no? Entonces, hubo forma de negociar ciertas cosas. Por ejemplo, en esa escuela obviamente no podía llevar la americana y la llevé, ¿no? Y fue así como, bueno, a ver, te estoy resolviendo 3 concursos en un año, pues Sí. dame algo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si yo voy a los concursos? Yo los hago, yo voy. En los 3 concursos llegué a etapas regionales, y tú me dejas peinarme como yo quiera, que no tiene absolutamente nada que ver con que yo voy a aprender o no, Ok. ¿no? Entonces, sí es una Ahí se etapa en la rompe que el empiezo también paradigma, ¿no? a enfrentar, claro, o sea, salgo de la burbuja de la escuela buena onda a una escuela tradicional que ya es completamente estarse enfrentando la autoridad todo el tiempo. Claro. Oye, y en esta etapa, antes de dar el brinco al bachillerato, ¿algo ocurre con el fútbol que te vas a probar a algún lugar o cómo fue? Sí, más o menos cuando acabo la secundaria es cuando empiezo a ya a prepararme de manera formal, por así decirlo, para entrar a algún club. Entro a trabajar con Rafael González, un entrenador de porteros de Morelos, que le mando saludo. Él es realmente el que me trabajó más tiempo durante toda mi infancia, lo conozco desde los 10 años más o menos y es con quien mejoré y entonces hablamos mi papá y yo con él, le planteamos la onda de que queremos prepararme para dar el salto a las fuerzas básicas y trabajo finales de tercero de secundaria y todo primero de prepa con él de manera diaria entrenaba con él. Ya entré justo a esta dinámica de entrenamientos de alto rendimiento de manera propia, pero ya de alto rendimiento. Y es cuando acabo primero de prepa, cuando ya tenía definidos algunos equipos a los que tenía que ir a hacer prueba, ya había visto informes, iba a venir a Cantera, iba a ir a Cruz Azul, eh, y surge la muy buena suerte, fue un golpe muy de suerte, que Rafael Cuevas, que es entrenador de porteros ahora de selección, que en ese entonces era entrenador de porteros de Atlante, da una clínica para entrenadores de porteros en Cuernavaca. Y mi entrenador, Rafa González, es invitado y me jala para hacer los ejercicios. Entonces, Rafa Cuevas da la clínica haciendo los ejercicios y yo soy de los porteros que hacen el entrenamiento. Ahí yo le gusto, nos contacta y me consigue ser parte de la sub-17 de Atlante en Cancún. Cuando el Ahí es Atlante cuando estaba yo en doy, Cancún. cuando el Atlante Y estaba en detalla Cancún. ahí, mi estimado Balú, ¿cómo estabas? Ya había crecido, estaba en el 1,70. No tan como ahora estoy, pero ya estaba, digamos, para los 15 años que tenía en ese entonces, estaba de una talla bastante razonable. Claro. Oye, mencionas que fue la transición de la secundaria al primero de preparatoria. ¿Dónde hiciste el primer año de preparatoria? El primer año de prepa lo hago en Cuadem también. Ok. Y justo también esta parte del buen estudiante, también pasó otra negociación que tuvimos que hacer. Yo siempre apoyada por mis papás, a los cuales les agradezco infinitamente todo ese apoyo y todo que me hayan este, permitido ser así. Eh, por calendario estudiantil no podía ir a las pruebas a ningún lado porque se encimaban con los finales. Entonces, en esta también esta cuestión de ser buen estudiante y todo, negocio con la directora de la escuela, que si yo logro obtener un promedio arriba de 9 me exenten de todas las materias en los finales. Un trato directo con la directora, saltándome a los profesores que ya había tanteado y que algunos me habían dicho que no.
o sea, que no había exenciones y que tenía que hacer final. Dije, bueno, ya está, ¿no? Entonces hablé con ella, le planteé la situación y me comprometí a eso, ¿no? Entonces, aparte de todo el que era entrenar diariamente, tenía que estar cumpliendo en la escuela, ¿no? Fue un año súper pesado, súper complicado, porque además en ese entonces nosotros vivíamos, para los que son de Morelos, más allá del IMTA, Uf, en una unidad de habitación que se llama Colapa, que está camino a Yautepec. Entonces, ir de Yautepec, bueno, de ahí de Colapa ¿antes del Cañón hasta de Lobos? antes de Cañón de Lobos. Ok. Entonces, ir de Acolapa al Cuadem era hora y cuarto, Uf. hora 20, ¿no? ¿Y Luego los se suma que entrenamientos dónde eran? los entrenamientos variaban. Martes igual se entrenaba en la escuela de Pumas Morelos Ok. y lunes, miércoles y viernes iba a entrenar a la cementera, ahí en Tepetzingo, Cementos Moctezuma, que tiene una academia para al otro lado, sí. Sí, no, o Estamos sea, hablando de la ese año autopista México-Acapulco, bueno, Cuernavaca-Acapulco, por donde hasta actualmente la está altura del TEC, el Tecnológico de Monterrey, sí. justamente. Entonces, mi ¿Ahí papá, es ya Zapata o Xochitepec? hacia Tepetzingo es Zapata y todavía el TEC es Sochi. Entonces, o sea, yo iba a la escuela hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Después, Imagínense un triángulo y son los tres puntos equidistantes uno del otro. sí, sí, Estás entonces fue hablando un de año distintos súper pesado. municipios de Morelos. O sea, Y atravesándolos, o sea, no de Cuernavaca como parte central, sí, no. sino estás hablando de Jiutepec, pasar por Cuernavaca, ir hacia Temisco, ir hacia Emiliano Hacia Zapata, Sochi, ajá. hasta Xochitepec. Wow. O sea, te la Sí, pasabas entonces, persinando, tú y tus papás se la pasaban persinando Cuernavaca ahí, hermano. sí, o sea, eran peregrinajes todos Mm. los días, ¿no? Y a eso suma el juego del fin de semana. Entonces, sí, sobre todo mi papá, que era el que me llevaba y me traía, se cuadró, sí, mis respetos. Wow. Y Wow. y te digo, ya al final de ese año, de todo este proceso que fue súper desgastante, y que además, ¿no? Además, ese año decide el gobierno del estado, ¿verdad? Reencarpetar todo Boulevard Cuernavaca. Entonces, a todo eso le sumas una obra que duró todo el año. Entonces teníamos que salir 6 de la mañana para entrar yo a las 7:30 al colegio, ¿no? Una cosa de locos. Es que no hay otro camino. No, Suena bien. Digo, tenías que irte a lo mejor hacia Tlayacapan, Tepoztlán y salir a la autopista casi, casi. México-Cuernavaca para la desviación de Tepoztlán y entrar por Cuernavaca, por la autopista México-Cuernavaca, pero es una vuelta Inmensa. impresionante, inmensa. Y Sí, si es hacia el otro lado, hacia Cuautla, como para salir hacia Zacatepec o Jojutla para entrar como que del otro lado, ¿no? Del lado claro. de los balnearios, del lado del lago de Tequesquitengo. Sí, sí, no, era una locura. Ese año fue realmente una locura y que terminó con otra locura, ¿no? Yo yéndome a los 15 años a vivir a Cancún. O sea, ese Cuéntanos año sobre, fue, si quieres, ahora sí, acelera, cambia el ritmo, El porque derecho. ok. cuéntanos cómo fue esa experiencia en Cancún. Fue completamente nueva en todos los aspectos. Yo me voy a los 15 años, casi 16 cumplidos a vivir a Cancún. Y un año, el año del descenso. Casi bueno, prácticamente no tuve minutos en Atlante, pero fue un año en el que maduré demasiado, ¿no? O sea, futbolísticamente nada más entrené, conocí el fútbol mexicano en muchas de sus formas y sí, futbolísticamente no hay mucho que decir, pero sí es un año que me cambia, que me hace madurar demasiado y regreso ya con otro chip, de vivir solo. Mis papás me apoyaban económicamente, pero había un presupuesto que yo tenía que respetar. Entonces, cómo gastas, cuánto En gastas, Cancún. en Cancún, ¿no? Además, que era una locura, sobre todo el tema de que en Cancún, los que han estado ya más de una semana, en cualquier momento llueve, en cualquier momento sale el sol. Entonces, si al clima se le ocurrió que en el momento en el que tú tienes que salir de la casa club a entrenar, llueve, pues ni modo taxi, ¿no? O sea, yo me movía en camión, pero tenía que tomar 3 camiones para llegar al entrenamiento, entonces era meter una empapada fatal, y pues taxi, ¿no? Entonces eso ya te limita el presupuesto para el día siguiente y sí, 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 o sea, fue una época en la que aprendí mucho,
me moví solo en una ciudad, ¿no? Con 15, 16 años. Tuve que, no, todavía no existía tanto Google Maps, yo no tenía teléfono, un smartphone, entonces me compré un mapa de la ciudad de Cancún así en La tamaño guía gigante, Roji. ¿no? Ajá, casi, casi. Y entonces, no, que de repente nos toca jugar en el colegio, de eso me acuerdo mucho, el colegio Valladolid que está a las afueras, a la salida a Mérida. Anda, entonces así Claro. llegaba a la casa club, desdoblaba así mi mapita. Y a ver, Supermanzana, ¿cuál está? Ok, ¿no? Y Y- empezar a buscar qué camión me lleva, cómo me qué puedo bueno. ir, cómo me regreso. Eso fue un Oye, aprendizaje Balú, y brutal. ese año en Cancún, nada de escuela. Lamentablemente no. Se dio otra cosa muy, muy peculiar, que era, como mencioné, el CUADEM tenía el sistema de la UAM de Morelos. Entonces, tenía que hacer una revalidación para tener continuación de mis estudios en segundo de prepa o en Sí. cualquier otro sistema. Y a eso se sumó que no conseguí una escuela que nos llenara los ojos ni a mis papás ni a mí en Cancún. Ok, Empiezo el trámite, pero tarda un año. ok. El trámite de revalidación tarda un año, entonces perdí ese año, prácticamente no estudié. Sí, sí, sí. Regresas de Cancún porque es el año en que desciende el Potro de Hierro. Se acaba, supongo, la aventura en Quintana Roo. Regresas a Cuernavaca, bueno, regresas a Morelos. ¿Y qué ocurre tanto en la parte académica como en la parte deportiva? Ya con 16 años. Estamos hablando de Bueno, la etapa del bachillerato. sí, ya con 16 hablo con mis papás que me van a seguir apoyando. Se abre la oportunidad de que vaya a pruebas en cantera y participo en ellas. Y a la par empiezo la prepa abierta de la SEP. Que es una prepa en la que ellos te dan una guía para presentar exámenes, punto, ¿no? No hay clases, no hay tutorías, no hay nada, solamente te dan un folleto, como un cuadernillo, tú lo respondes, supuestamente estás preparado para eso, ¿no? Empiezo a hacer la prepa abierta de la SEP a la par de que juego 6 meses en cantera. Estoy hablando de mi año como mayor en sub-17, 2014. Y bueno, para diciembre del 14 no me renuevan, me dan contrato solo por un semestre, no me renuevan. Y también surge esta cuestión con la prepa abierta, que fue que cuando estoy haciendo un examen, me doy cuenta de un error garrafal. No es una pregunta que me tardé 20 minutos en resolver, que era si 2 más 2 es 4, 3 más 3 ¿cuánto es, no? Una cosa así. Pero decía si 2 más 2 es 5. Y no me había dado cuenta, yo estuve como 20 minutos sin poder resolver, ¿no? Hasta que me doy cuenta y voy y les digo y me dicen, no, 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 es que no hay revisión de examen, y tiene 6. Y salí, esto está fatal, no lo voy a hacer. O sea, no, hablé con mis papás y dijeron que esto está mal, no tiene ni pies ni cabeza. Este, y dije, bueno, pues denme tiempo para ver cómo acabo la prepa, pero, o sea, la voy a acabar, pero aquí no. O sea, o sea, acabo de ver así lo inverosímil de la educación en México, ¿no? Sí, le digo, y me di cuenta que no se dio cuenta, ¿no? Pero era algo que no podía resolver, que era muy básico, y no me daban las cuentas. O sea, tenía el papel así anotado, todas las cuentas, y no, hasta que me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, de ahí me guían justo en el club al bachillerato a distancia de la UNAM. Eh, me hacen contactar con el Colegio Lancaster en Cuernavaca, que tiene el sistema incorporado y que tiene el bachillerato a distancia que se amoldaba mucho a la que yo quería seguir, bueno, saliendo de cantera, quería seguir intentándolo, buscando algún equipo, y que en esta onda de ir a cualquier otro lado del país a una prueba o que te quedes en algún otro equipo, pues si yo empezaba una prepa en un lugar fijo, la iba a tener que perder, ¿no? Entonces, fue una opción que se amoldó muchísimo a mis necesidades del momento. La escuela de Lancaster allá en Cuernavaca, entre las calles de Galeana y Avenida Morelos, ¿no? Justamente. ¿Y cómo terminas ahí el bachillerato a distancia en una escuela en Cuernavaca incorporada, del sistema incorporado a la UNAM? Eh, ¿Probaste en algún otro equipo? Y ya para irnos también rápido, ¿cómo se da entonces, para que lo liguemos, con la decisión de dónde estudiar la licenciatura o dónde estudiar una carrera? Sí, bueno, esos 2 años hago el bachillerato a distancia, que fue algo muy a modo. Seguí haciendo pruebas y hasta que llega el punto de quiebre, que es cuando acabo el bachillerato y que cumplo
20 años, bueno, que estoy por cumplir 20 años, que ya también se acaba el tiempo de realmente de poder obtener algo dentro del fútbol profesional, ¿no? O sea, nunca tuve la visión de jugar en segunda división o en terceras, porque bueno, no había mucho futuro en eso, ¿no? ¿Estamos hablando de qué Yo, año? 2017 más o menos. No, sí, 2017 perdón, sí, justamente 2017 voy a unas pruebas a Xolos, a Tijuana, y después una semana tengo un buen desempeño, entreno con el equipo de segunda división, todo parecía indicar que me quedaba, me habían presentado al cuerpo técnico, o sea, cosas como que te dan a entender que ya estás, ¿no? Y cuando me tienen que decir que me quedo, no me dice nada. Y después me hablan para decirme que sí me había quedado, pero pues que ya no, que muchas gracias, pero que sí me había quedado, que por qué no fui. Y eso me lo dicen de regreso a Morelos, ¿no? Entonces, fue tal el coraje y esa es una de varias historias así, ¿no? Que es el punto de quiebre, que mi papá me acompañaba al viaje, y digo, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya acaba de presentar el examen a la UNAM en economía, en escuela a distancia, en el sistema de escuela a distancia. El SUA en Este, ese entonces, ¿no? el SUA, ajá. Universidad abierto. Ajá. Y dije, ¿sabes qué? Pues ya me voy a dedicar a la escuela. Y en el regreso, pues sí hubo así como una semana de depresión que no quería hacer nada, hasta no me acuerdo si fueron mis papás, alguien me dijo, bueno, ¿y qué en la UNAM no juegan fútbol? Y yo, sí, ¿no? Tiene que haber algo. Y entonces me metí a investigar, encontré una página de Repre y, y contacté con un amigo un amigo que había hecho en cantera, que estaba estudiando medicina en la UNAM, que estaba en Repre, y le pregunté, más o menos me dio la información, me dijo que me presentara en el campo 8 y así es como llegó a Repre Y a la UNAM. y a la UNAM y dejo ya de lado toda la intención de ser profesional. ¿Te acuerdas dónde te tocó hacer tu examen de admisión? Si no mal recuerdo, fue en el Colegio Madrid. Ok. De acá. Ok. Sí, nada más que pues, examen de admisión a las 6 de la mañana, yo no me acuerdo cómo llegué. Yo, honestamente, me subí al coche, me dormí y llegué. Y mi Y papá me dijo, órale, bájate. a ti te Tu papá otra tocó vez es el la respuesta o el resultado periódico, internet, internet, ya. Internet ya sí, de sí, ya internet. internet. Sí, ya Sí, está ya. muy para acá, hermanita. Sí, ¿verdad? Soy viejo 2017 joven iba entrando él y yo estaba todavía. entrando aquí a trabajar, o sea. Sí. Soy viejo fresco todavía. Entras entonces, por qué decides entrar a la Facultad de Economía? Realmente no hubo una decisión como tal. A mí siempre me llamaron las sociales. O sea, te digo, en esta onda de que estuve en el mundo de la música, este, todo lo que me gustaba Pero se de ve que eras bueno para lecturas. las matemáticas, ¿eh? Sí, sí, entonces ahí con amigos de mi mamá del IMTA fui tanteando, o sea, así en automático yo más o menos segunda de secundaria dije, ciencias naturales, bye, sociales, ¿no? Así, pa, Ok. aquí está lo mío. Y ya nada más tenía que ir viendo y realmente no hubo una decisión como tal. Yo estaba entre ciencias políticas y economía y cuando tuve que decidir, pues puse primero economía porque puse primero economía, ¿no? O Y sea, ahora realmente narra partidos de fútbol acá con yo nosotros. ahora O narro sea, partidos de pudo haber fútbol. estudiado ciencias de la comunicación. Sí, sí, no sé, realmente fue una decisión en el momento. No me arrepiento, o sea, la verdad es que disfruté mucho la carrera, aprendí muchas cosas, me gustó la economía, pero si no hubo así como que no, yo leía Marx y me enamoré o leía tal autor. No, no, no. O sea, Después de yo haber llegué estado en del rebote. Cancún, después de haber estado en Cancún, de esta aventura en Tijuana, digo, viniendo de Morelos y venir a la Ciudad de México, pues ya no era lo mismo, ¿no? Que estar en Quintana Roo. Sí, Pero no. ¿cómo fue para ti el nuevamente llegar a la Ciudad de México, empezar la licenciatura en la Facultad de Economía y cómo fue para ti el vivir solo acá? Si es que vivías solo, Eh, estoy aventurando a... Sí, sí vivía solo, fue maravilloso. Yo desde niño relacioné, ¿no? Siempre veníamos a conciertos a la Ciudad de México, eventos culturales a la Ciudad de México. Todo era en la Ciudad de México, entonces yo a los 10 años, 12 años, ¿no? Y bueno, siendo todavía de una ciudad como Cuernavaca, donde la escena del rock, del punk, del ska no es nada grande, ¿no? O sea, había un concierto cada 3 4 años. Llegar aquí fue, bueno.
estoy como en casa, ¿no? Ahora sí voy a disfrutar la vida. Sí, claro, ¿no? Entonces, para mí nunca fue, yo esta parte, ¿no? Que es muy común de gente del interior de la ciudad viniendo a la ciudad y que es grande y que el tráfico, no, para mí nunca fue un peso en lo absoluto, yo disfrutaba, vivía cerca de Ciudad Universitaria, Ok. que también era una ventaja, ¿no? O sea, no era pesado venir, ya eso le sumaba que podía ir a todo lo que yo quería. Y más estando en escuela a distancia, ¿no? Que no tenía clases a tal horarios. O sea, yo podía meterme Uf. a la escuela a las 3 de la mañana y hacer los trabajos a las 3 de la mañana, ¿no? ¿En qué año es cuando entras a la facultad? En 2018, yo hago el primer año de escuela en línea, te digo, con esta intención de seguir buscando ser profesional. Ya cuando decido que no, y ya estando aquí jugando en repre y todo, pues sí, también viene esta parte como, bueno, pues ya si lo voy a hacer así, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el examen y ingreso a la facultad en 2018, en agosto del 2018. ¿Y cómo sentiste esta cuestión, esta experiencia de ser estudiante deportista de la institución de la UNAM y con tus compañeros, con el representativo a nivel estudiantil? No se hizo lo de a nivel profesional, pero el nivel estudiantil en México es muy importante. Sí, ya en tiempos recientes, un poco a modo de broma y un poco a modo serio, digo que qué bueno y que qué bueno que caí aquí, porque fueron años que disfruté mucho. Fue una vida que que siempre tuve, esto del estudiante deportista, ¿no? Que les contaba, pues siempre fui estudiante deportista, ¿no? Entonces era algo como que nada nuevo para mí, algo maravilloso y fue padre porque sí hay una cierta distinción en las facultades a los estudiantes deportistas, ¿no? O sea, y no solamente esta parte de decir yo voy a entrenar todos los días, sino cuando llega el kit de universidad, cuando llega, sí, porque siempre hay un juego entre semana, ¿no? Y tienes que llegar de panza a la clase, ¿no? Y todo el mundo te quedas como viendo como, ¿y qué onda, no? ¿Por qué le va tanto a los Pumas? ¿Qué sé yo? De Este, Ponca Deportivo, este muchacho, ¿qué onda? Claro, claro, ¿no? Entonces, sí es una distinción, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y justamente, ¿no? O sea, también que es punk, que nunca nos imaginamos que era deportista y de repente llega con los pants, ¿no? ¿Qué onda con no? Ajá, sí, ¿y tú qué juegas, no? Si tú haces deporte, y sí, soy el portero de repre, y es más, si quieres, ahorita voy a ir a jugar, pues cáiganle ahí al tapatío, ¿no? Voy a ser el que tenga los pelos parados, ¿no? Sí. El de no Ahí se me ven los ven. pelos, pero soy yo, sí, Ahí me sí. ven, Yo ahí creo me que sí ubican. me Oh, ubican. sí, soy inconfundible, ¿no? Aparte un punk muy buena onda, Sí, muy, muy Sí, buena sí, onda. los punks, es que muchos creen que Los el punk punks es son... agresivo, pero no. claro, no, no, y justo esta parte, ¿no? También, o sea, como Muy, reivindicar un poco la onda, ¿no? Hay una corriente del punk que se llama Straight Edge, que es antidrogas, como muy, muy saludable. Y es un hay poco muchos decir, son bueno, también, veganos. claro, ¿no? O sea, estas partes que de repente dices, no, son los que menos se cuidan, son autodestructivos. No, o sea, también los puedes compaginar, ¿no? En Es, esta es algo que, conciencia social, en esta lucha social para evitar la explotación de las demás especies o de las personas, claro, existe esta parte de ser veganos, de no permitir, no usar piel, ¿no? O toda esta claro, cosa, ¿no? Sí, sí, la ideología es muy variada, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Entonces, justo decir, pues, o sea, soy punk, me gusta el punk, pero también soy deportista y me gustan las dos cosas y puedo compaginarlas y puedo compaginarlo con la academia, ¿no? Por Entonces, sí, supuesto. sí, sí fui también un estudiante muy fuera de lo ordinario por ese sentido, ¿no? O sea, ya traía muchas cosas yo dentro de mí que pues me hacían ser Qué así, o buena sea, onda. tampoco es que entrara en un personaje que yo me estaba inventando, era No, algo que claro. yo era, No, claro. pero que sorprendía, ¿no? O sea, y, Sí, y sí. finalmente Llamaba la atención por lo... claro, en el No pasaba universitario, ¿no? desapercibido del buen valor. Exacto, exacto. Sí, no, o Oye, sea, de todo, o sea, Me, de me gente qued- que me me- decía, me órale, quedé qué pensando padre. en esto de que decías que en Cuernavaca no había, pues lo más, ni en la plazuela del Zacate, ahí que es donde se juntan los trovadores, no, Sí, no, no, no no había, había. ok. Sí, no, no, es muy corto el movimiento, sobre todo en esos años ya no era tan fácil, ¿no? Pero claro. bueno, oye, y entonces, mi estimado Balú, vámonos apretando un poquito el paso.
claro que sí. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito con este bendito 2019, hermano. Este 2019 El, de dos campeonatos maravillosos, de un jaleo bastante interesante y que, bueno, yo es un año que no voy a olvidar. Bueno, échale. y, y sí, maravilloso el 2019, como no recordarlo con tanto cariño. Son, y sobre todo el 2019 porque la temporada es igual el colegio, perdón, el calendario escolar, pero fue realmente el 2019 que fue un año maravilloso. Veníamos de un 2018 de un primer semestre del torneo un poco regular, en el que no, Este con las privadas. ¿perdón? El de las privadas, ¿no? Con Conadey. Ajá, sí, con Conadep, que no nos ha ido muy bien y que ¿cómo se Como llama? caballo negro se aventaron. Y que de repente damos el salto a lograr meternos a la liguilla y como caballo negro, ¿no? Porque entramos ni siquiera como o sea, califican 4 y 4, ¿no? Era Eran 4 de cada octavos. grupo, eran 2 grupos, pero éramos el noveno en tabla general, o sea, ni siquiera como tabla general éramos un equipo que debió de haber pasado, ¿no? Y Fue un entramos a liguilla de criterio. CONADEIP Sí, sí, y, sí. y le ganamos al primero del grupo y vamos a la semifinal y al líder general que era el Tec Monterrey le volvemos a ganar y a Lab que venía de 3 finales seguidas, ¡pum!, le volvemos a ganar, ¿no? Entonces, sí fue un año maravilloso sí, de un cambio de chip, de un ritmo que empezamos a tomar en general en equipo, que no esperábamos, pero que se fue dando, se fue dando, se fue dando y que acabó en el campeonato de CONADEIP, en el cual, Que- bueno, para echarme un poquito de flores, paré muchos penales. Fui Sí, Sí, pieza sí, clave, sí, sí. sí, sí, sí. Yo de no, ahorita para. hago mi comentario al respecto, pero sí, ahí como caballo negro, ¿no? O sea, Sí, caballo que claro, alcanza Primero gana. fue el CONADEIP y después a los Sí, días la participación en el Conde. Universidad Nacional, ¿no? en Justo Universidad al mes. Nacional. Ujú. La final del CONADEIP es 2019, es el 6 de abril de 2019. Hasta la fecha se sabe. Y es que mi papá es del 5 de abril y el día de descanso fue su cumpleaños. Entonces, de eso sí me acuerdo así tal cual. Y la otra también me acuerdo del inicio de la universidad. Estoy casi seguro que fue el 11 de mayo, porque el 10 de mayo, un día antes, volamos, ¿no? Que era así como que algo muy, muy platicado entre estudiantes, que nunca estábamos el 10 de mayo con nuestras mamás, porque siempre estaba la fecha de universidad, ¿no? Sí, Y justo Sí, creo que fue el día que volamos, el 10 de mayo, Mérida. ajá, a Mérida, a la universidad, que ya como campeones de CONADIP ya éramos candidatos al oro y que lo logramos, ¿no? O sea, digo, una cosa es ser candidato y llegar como el favorito, ¿no? Y además favoritos de la nada, porque realmente no era nada, que veníamos trabajando de años así con resultados muy muy importantes, no, o sea, no estábamos en medallas todo el tiempo, estábamos ahí en la contienda, pero no con medallas, No, y pues desde que cuándo el la Repre no verdad, era campeón en Universidad. creo que dijeron algo así como 25 años, 20 años, no sé, Pues una cosa más creo o que no era menos. desde el 2001 cuando Desde Kiki y Charlie, desde Kike y justamente, Charlie, así ellos, es. ajá, 18 añitos entonces, después. 18 años, ¿no? Y una medalla que digo, también estuvo muy, muy lindo porque, pues en un estadio, ¿no? Para los que no saben, nos coronamos en el estadio de Venados de Mérida, De en béisbol. y justo en un estadio, ¿no? Padre, de noche, con iluminación, o sea, como que el escenario estaba muy, muy bonito para lograrlo y sí, con el ánimo a tope, ¿no? O sea, fue un año, Y era el eh, cierre del evento. O sea, era el último partido, el mira, último evento, la última premiación de toda la universidad. bueno, Entonces nos era fuimos con la así, cereza del pastel, sí, claro. fue, bueno, todo, ¿Qué ¿no? significó Yo me para ti ese acuerdo, año, Balú? Y fue un año de mucho aprendizaje en el sentido deportivo, porque te van cayendo el 20 de cosas que de repente puedes decir, pues es que no fuimos el mejor equipo, no, bueno, pero ya estás ahí, ¿no? O sea, calificamos como el caballo negro, pues bueno, cumple el rol de caballo negro y sea el caballo negro, ¿no? Autoconcíbete así, ¿no? O sea, ve que eres eso sí, y gánatela. lógralo. Y después, claro, y después ya somos los candidatos, ¿no? Ya somos los favoritos, porque ya logramos esto, entonces vamos ahora como los favoritos, ya hay que cumplir el rol de favoritos, ¿no?
Y Y ahora también hay que mucho evitar pensé, que o sea, estar consciente que todo el mundo te quiere tumbar, porque claro, ya, ¿no? O sea, ya llegaste y es, no, vamos a demostrar que fue chiripa y vamos a pegarles. Y entonces eres el rival a vencer, es una chulada. claro, o sea, cambia completamente, pero también hubo, digo, y lo digo así tal cual, hubo momentos en los que nos vimos superados. Y también eso es parte de ser campeón, ¿no? Esos momentos saben aún más. O sea, yo recuerdo mucho la semifinal contra la Watch, que venía con un equipo que jugaba en segunda división, tercera división en el sistema de ligas profesional, ¿no? Que traían un equipo que era candidato y sabíamos que había que sufrirlo, ¿no? Y fue un partido que sufrimos de principio a fin, que ganamos 1-0 con un gol al minuto 80. O sea, tampoco fue un partido que dijera lo resolvimos temprano, no. O sea, fue un partido que fuimos sufriendo, 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 apareció la oportunidad del gol, la hicimos y después a volver a sufrir, ¿no? Otros 10 15 minutos que íbamos a jugar. Y cuando acabas, obviamente es la satisfacción de decir, bueno, no era el favorito, tenía ¿no? que ser el que sufría y lo Sí, logramos, vamos, ¿no? no, no, Entonces, no se caracterizó por ser un equipo ese que se llevó esos dos certámenes, pero que sobre todo el de Conadep no era el favorito y era el caballo negro, como dices tú, y que además sorteando vicisitudes de llegar a las últimas instancias de definir en situaciones de penalti y en donde te volviste un experto o un especialista en los penales. sí, justamente yo creo que la característica de ese equipo en especial era la personalidad. O sea, teníamos la personalidad justo de saber amoldarnos al momento del juego, del torneo, ¿no? Y que también estaba esta parte. Yo desde niño me gustaban los penales, siempre los he disfrutado, o sea, nunca los he sufrido. Como portero es algo que me gusta y estaba en un muy buen momento, ¿no? Venimos a jugar contra López Ciudad, cuartos de final de Conadey, y nos vamos a penales, ¿no? Y a sacarlo. O sea, ahí saco atajo dos. Semifinal en Monterrey, Final Four de Conadey. De los cuatro equipos fuimos el único que llegó por tierra, todos llegaron en avión, los locales pues ya estaban ahí. Y vamos contra los locales, todos sí en contra, Sí, pues sí, sí. tómala, ¿no? Nos lo llevamos a penales y lo ganamos, ¿no? Este. Y bueno, o sea, son formas en las que uno también desde su posición, ¿no? De portero, pues era como podía apoyar y como tenía que responder en los momentos en los que yo tenía que responder, ¿no? O sea, la figura del portero tenía que responder Claro. y que justamente tío, también, o sea, vas aprendiendo, ¿no? O sea, que de repente había juegos en los que no tenía que hacer mucho y con eso cumplía, y juegos en los que tenía que literalmente estar sacando la pelota una vez tras otra de la línea y eso era lo que tenía que cumplir. Sí. Entonces, sí, sí, sí son etapas que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y, por ejemplo, otra anécdota, y volviendo a lo del pelo, yo llego con la moicana pintada a Monterrey, entro al comedor del Final Four, y bueno, las risas, sobre todo de los de Tec de Monterrey, ¿no? Que eran los rivales del día siguiente, y pues, si les parece gracioso, pues a mí qué, ¿no? O sea, Claro. pero riéndose así frente de Sí, mí, sí, sí, y sí, sí. bueno, mañana nos vemos, ¿no? Y nos vimos, ¿no? Claro, sí, o sea, Y el que ríe al este, último ríe mejor. no, y cuando llegamos después del partido al comedor, volteó con un compañero y así le pegó, mira, ya no les parezco gracioso. Claro, O sea, claro. no, o Oye, sea, Balú, inclusive aguantar este tipo de situaciones. Dime, porque sí tenemos, nos vamos a alargar 5 minutitos más, máximo vale, 10, pero espero que no, que lo aviso para nuestros amigos del set por los sí, problemas que tuvimos al inicio con el sonido, pero vamos cerrando la pinza. El contraste fino al siguiente año, el año de la pandemia, y no se pudo refrendar nada de esto que se consiguió un año antes. ¿Cómo fue para ti y sí, para ustedes ese siguiente año 2020? espantoso. Esto tiene que, perdón, definirse en una sola palabra. Fue fue muy feo porque en el 2019, aparte de las medallas, venía el año de Universidad Mundial y muchos nos quedamos con la expectativa de ser seleccionados. Yo no fui seleccionado ni a preselección y nos quedamos con la espinita, pero después nos enteramos que el año siguiente el que ganaba Universidad iba el equipo completo a unos Juegos Panamericanos de Universidad. Entonces dijimos, bueno, pues no fuimos a Universidad Mundial, a ese lo tenemos que jugar, ¿no? Claro. Y viene la pandemia justamente en el momento en el que se empieza a definir
El regional, El íbamos a... calendario, claro, ¿no? Íbamos a jugar el regional en Morelos, además en Morelos, ¿no? O sea, yo estaba súper emocionado porque, bueno, vuelvo a mi tierra, voy a invitar a mis amigos, ¿no? ¿En qué cancha voy a jugar? Porque yo jugué de niño en esa cancha de hecho, sí, el regional estaba previsto para jugarse en el CDI, en el Centro Deportivo de Yautepec, que acaba de ser remodelado y que el evento del regional iba a ser el que reinaugurara. Yo jugué desde los 4 años en el CDI hasta los Mira 12 nada años. Entonces más. también para mí Wow. era algo así de, o sea, vuelvo a donde crecía, ¿no? Donde me hice y era un sueño que de repente, ¡pum! O sea, estoy hablando además de que este parón de COVID viene un domingo y el lunes siguiente empezaba el regional. O sea, fue justo en el momento donde se venía lo bueno, ¿no? Y que Sí. si ganábamos el regional, nos íbamos al nacional, ya estábamos calificados en CONADE para cuartos de final. O sea, sí, sí habíamos cerrado bien, veníamos buen equipo, pero el parón no, nos acabó, ¿no? Y fueron los posteriores meses de que si la pandemia duraba o no duraba, pues fueron como de un ir y venir muy feo porque pues, estábamos así de sí, 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 y de repente abrías un día el teléfono y con la DEIP se cancela el torneo, ¿no? Chal. A los 3 días, Conde, se suspende la universidad. Entonces sí fue un golpe anímico bastante, bastante fuerte, digo, personalmente para mí porque sí, sí afectó mucho esta inquietud que teníamos de, bueno, ya fuimos campeones, pero no tuvimos lo siguiente. Bueno, pero el próximo año volvemos a ser campeones y tenemos lo siguiente que nadie nos puede no dar, ¿no? Entonces, sí, sí fue un parón muy, muy feo, muy doloroso en lo deportivo, en lo emocional. Y bueno, ya después 2 años prácticamente en casa, ¿no? Pero sí, sí ese 2020 fue un baldazo de agua fría pero helada, o sea, sí, sí fue muy... ¿Hasta qué año estiraste tu participación con el Repre? Hasta el 2022, yo después de pandemia, que empezamos a reactivar a mediados, segundo Ciudad semestre del Juárez. 2021, todavía alcanzo a colarme a la Universidad de Ciudad Juárez, y es cuando ya es oficialmente mi última universidad, mi último, con ADEI, y digo, también como dato curioso mío, por aferrado y porque decía, bueno, si me quitaron 2 años, pues voy a hacer valer doble la universidad, me metí a handball y participé con handball en la universidad 2022, ¿no? Entonces Sí, fueron doble también portero. claro, o sea, fue una locura porque yo me la vi en CU y venía a entrenar, después iba a trabajar en extensión y después salía al entrenamiento al frontón con handball, ¿no? Fueron 6 meses tan maravillosos que disfruté mucho, que aprendí mucho también, conocí mucha gente, digo, uno dice, te expandes jugando en un deporte lunam, pero también jugando en otros espacios, ¿no? O sea, y venía a las canchas y de ahí pasaba al frontón y fue muy, muy padre ese último semestre que concluyó en la Universidad de Juárez del 2022, que también nos obtuvimos una medalla de plata. También en CONADEIP obtuvimos una medalla de plata en fútbol, perdiendo 2 finales con el TEC de Monterrey. Sí. Y en handball nos quedamos en cuartos de final de universidad y que fueron 3 días de universidad en los que estuve que estar dobleteando, ¿no? O sea, que se encimaron los calendarios. Entonces salía del hotel, yo estaba con fútbol haciendo la concentración, comíamos, igual regresaba, íbamos al partido, regresaba, o de ahí directo me iba al juego de handball y regresaba en la noche al hotel, ¿no? O sea, ya, a Luis que le tocó más eso verme, ¿no? Justo en la final, en la final de fútbol, Bien. era el día de los cuartos de final de handball. Entonces acaba la final, perdimos 3-0 y bueno, la lloradera, mi último juego, todo triste y fácil, bueno, pues denme mi medalla, Dame de por aquí. favor. Sí, denme mi medalla Me voy, que tengo que ya ir por el siguiente llego tarde partido. al polideportivo, ¿no? Sí, ya me tengo que ir porque handball juega en 1 hora, ¿no? Un poco lo que le pasó en su momento a nuestro amigo Daniel Vargas, ¿no? Con el voleibol y el tenis en su momento. Sí, sí, sí. Balú, pero de alguna manera sigues ligado a la institución, sigues ligado al deporte de la UNAM, eres entrenador de equipos de extensión. ¿Qué más haces en la actualidad? Sí, bueno, hasta el semestre pasado también fui entrenador de fútbol de la Facultad de Economía. Sí. Sigo en extensión, trabajando ahora con la categoría 2011, a los cuales a los niños que estén viendo esto les mando un saludo. Y pues, como mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, apoyando aquí en DGDU con lo que Las se transmisiones requiera. de fútbol. Ahora estoy haciendo las transmisiones de fútbol asociación, ¿no? Como Narrador. comentarista.
narrador ahora, en el último juego de femenil fui narrador de imprevisto, y Me pues sí, o gusta sea, además. sí, sí, lo disfruto mucho, es algo que inclusive desde esos tiempos, ¿no? Que nos tocaban hacer las entrevistas, mucha gente no quería, a mí me daba lo mismo salir, entonces yo siempre iba, ¿no? Y era un ordinario en las entrevistas porque no me daba miedo la cámara, no me daba miedo el micrófono, entonces bueno, pues venga, ¿no? Hablo tres, cuatro preguntas y salía mucho y pues bueno, me seguí en esa misma inercia. También durante el reinicio de actividades después de pandemia estuve en los programas de Muévete en Casa de la DGDU. Sí. Tenía un Mm, programa cada 15 días de entrenamiento de porteros en casa. sí, claro. Entonces, pues sí, yo la verdad es que ligado al fútbol creo que voy a estar hasta el último de Siempre. mis días. Sí. Sí. Oye, no podemos despedir esta emisión sin preguntarte, hacerte las dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Ya Luis te explicará la razón un poco la razón de ser de este programa, que obviamente lo has visto en alguna ocasión anterior y sabes de qué se trata o de qué va esto de semblanzas deportivas. Y por eso era la importancia y el haber insistido contigo, porque era importante poder platicar con alguien como tú, con un referente como tú, que lo fuiste en los últimos tiempos dentro del fútbol universitario. Pero más allá de eso, para ti, voy a tener que decir tu nombre completo, para Jaime Espinosa Millán, para Balú, para el amigo Balú, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado en tu vida el pertenecer, el estar en una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Yo creo que lo tendría que definir como un orgullo. Tío, en esta historia de que yo vi el estadio, vi rectoría y dije yo soy Puma, pues realmente me enamoré de la UNAM, ¿no? Más que del club, me enamoré de la UNAM. Y hoy por hoy estar en este ambiente, ¿no? Seguir aquí ligado al deporte universitario a mí me llena y me hace muy feliz porque es un ambiente donde puedes coincidir con mucha gente, ¿no? A ustedes los conozco ya de tiempo, lo que platicábamos, que no sabíamos que éramos Sí, paisanos, caray. pero Sí. conocer a gente maravillosa que de alguna u otra forma está en el mismo canal que tú, ¿no? No somos de repente como muy famosos en el medio, ¿no? El deporte universitario a veces es medio como underground, ¿no? Ujú. Pero justamente eso también le da como un matiz muy padre, muy satisfactorio decir, no fui jugador profesional, pero jugué para la UNAM, ¿no? Para la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Universidad de México. Este, y las experiencias que pude recoger desde mi llegada en 2017 hasta ahora que sigo acá, pues sí me hacen tener esa sensación de que tomé la decisión correcta cuando dije me enfoco en la carrera, tomé una decisión correcta al decidir estar en repre, tomé una decisión correcta al decidir ir al handball. Son decisiones con las que estoy completamente satisfecho, entonces yo creo que sería un orgullo decir estar dentro del deporte universitario y representando a la UNAM. Luis. Puma en la cancha y Puma en el aula, hermano. Sí, Felicidades. gracias. Y pues, como sabes, estos programitas de semblanza deportiva, programitas con mucho cariño, surgen en la pandemia, ¿no? Surgen a Claro. raíz de la pandemia, se para todo, tratamos de acercar el deporte a todo el mundo y pues surgen estos programas. Este en especial tiene el enfoque de buscar reflejar las historias de gente que resalta en el deporte, en el aula, y con esta idea de que la gente pueda ver estas experiencias, pueda ver estas grandes experiencias y pueda ser reflejo, pueda decir, pues yo también quiero, o yo también puedo, o yo también lo que quieran. El chiste es que vean en figuras como tú un referente y se anclen con esta historia y digan, yo también voy para allá, ¿no? Entonces, Claro. estas semblanzas deportivas se hacen con esta idea, como un pequeño y muy sentido homenaje a figuras como tú, mi estimado Balú, Jaime Muchas Espinosa gracias. Millán, Balú. ¿Quién Y sabe? ¿Quién sabe? entonces, hermano, te pedimos un mensaje para toda esta gente que te está viendo, que te ve, que te verá, porque esto queda grabado para la posteridad. ¿Qué le dirías a las personas que están dudando en qué hacer, si la UNAM, si no la UNAM, que si el deporte, no el deporte? ¿Qué les dices a estas personas? Que la UNAM. Que la UNAM, y no solamente por el tema deportivo, sino por la oferta que te da en cualquier ámbito, ¿no? O sea,
Digo, yo lo entiendo así, soy de un deporte bastante común, pero la UNAM dudo que haya alguna otra universidad en el país que tenga la oferta deportiva que tiene, ¿no? Entonces, lo que te guste, seguramente la UNAM te lo va a ofrecer. Y a la gente que ya está acá adentro, que se anime a hacer lo que quieran, sea deporte, sea cultural, sea lo que sea. Hay un espacio, está el espacio para que lo utilicen y que de ahí van a recoger historias, van a recoger amistades, muchas cosas que les van a quedar para toda la vida y que acaban siendo muy valiosas, ¿no? O sea, desde mi experiencia, como les decía, fue una decisión completamente acertada, este, y que yo siempre que veo a alguien, pues, métete a la UNAM, o sea, lo que te guste, lo que quieras hacerlo, acá va a haber, y va a haber gente justamente, ¿no? O sea, como va a haber ese espacio, va a haber gente y afín a ti, y entonces encuentras un espacio no solamente para hacer lo que te gusta, sino para desarrollarte como persona. Jaime Espinosa Millán, querido Balú, ha sido un gusto y un privilegio y un honor tenerte aquí en Semblanzas Deportivas. Te queremos dar las gracias por haber aceptado esta charla, por acompañarnos y por compartir tu historia de vida. Muchísimas gracias, Balú. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de tirar aquí un poco lo que es mi historia personal y también bueno, saludar y agradecer al público que nos acompañó en este programa y que nos va a ver posteriormente. Mi estimado Luis, ¿con qué te despides? Pues un gustazo estar con este personaje, gran compañero, y la verdad sí, un orgullo haberlo visto jugar. Yo veía que llegábamos a penales, decía, bueno, bien, no tengo tanto problema, creo que podemos lograrlo, ¿no? Pero era un equipote, ¿no? Él es una figura de ese equipo, pero de verdad era un equipazo con muchísima contundencia, con muchísima intensidad y una maravilla verlos jugar, de verdad. Muchísimas gracias, mi estimado Balú. Y pues ahí luego seguimos platicando de música y de otras cosas. Claro que Saludos sí. a la familia, por favor. Saludos a mis papás. Gracias, gracias, saludos a los papás de Balú, pilares y baluartes en la historia de este chamaco, de este jovenazo, de este universitario. Agradecer, nos extendimos un poquito a los compañeros y amigos del set de comunicación social, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la Universidad para México y de México para el mundo. Por hoy es todo, por su atención. Gracias. Buenas noches y hasta la próxima.